Bienvenidos a Los Insiders, regresando ahora con un gran invitado que es mi buen amigo Lucas Ayala. ¿Cómo comienzas a jugar en el Monterrey o adaptarte al Monterrey, Lucas? ¿A ti te tocó ya después de todo el problema en Lankenau o ya te habías ido? No, a mí me tocó todo eso. ¿Te tocó? A mí todo eso. ¿Y eso cómo les tocó vivirlo? Pero ¿sabes cómo se da, Edu? Yo en ese momento ya no quería jugar más al fútbol. Hay un detalle que pasa por un tema económico, donde hay que hacer una pequeña aportación para útiles para poder estar acá. Sí. Y sos bienvenido. Y en ese tiempo el turco jugaba en Zacatepec, todavía era jugador, y él decide dejar de jugar al fútbol para darme un lugar a mí como extranjero. Me toca agarrar una pelota de volea, de un saque lateral, me queda, pum, le pego al ángulo, Edu, 1-1, y con ese gol nos salvamos. Bienvenidos a Los Insiders, regresando ahora con un gran invitado que es mi buen amigo Lucas Ayala. Lucas, bienvenido a Multimedios otra vez. Bienvenido de regreso, Lucas. Qué bueno que andas por acá. Bueno, muchas gracias, Edu. Un gusto, un placer estar acá con vos. Te escucho siempre. Te lo he dicho que te tengo una gran admiración, un gran respeto. Es mutuo, Lucas. Me encanta cómo ves el fútbol, cómo trasladás lo que vos sentís y lo que vos pensás. Así que bueno, muy contento de poder estar acá. Agradecido también a Multimedia, obviamente, por esta charla y que me dé la oportunidad de volver a un lugar donde hace ya un par de años me tocó estar y donde me trataron siempre muy bien y que sé que hay gente muy capacitada para sentarnos y charlar de fútbol y discutir de buena manera con argumentos de fútbol, ¿no? De este fútbol que amamos mucho y de nuestros equipos aquí en la ciudad, tanto de Tigres como de Monterrey. Pero hagas porque de pronto te pongo con Lucho Ibarra. El Luchito, otra persona que te puede empezar a batallar. Sí, pero bueno, es parte, ¿no? Es parte del show, es parte de cada uno tiene su manera de ser, su personalidad, cómo es fuera de los micrófonos y con los micrófonos enfrente y con la luz y con las cámaras. Y uno va aprendiendo esos detalles, ¿no? Y va entendiendo de cómo es cada uno y bueno, cada uno tiene su estilo y lo que se trata de acá es, en mi caso, aportar el mío y que le vaya bien al programa donde me toque estar, ¿no? Así que bueno, agradecido con vos, Edu, agradecido con Multimedia y bueno, acá estamos para charlar de fútbol o de lo que quieras. De lo que sea, ¿verdad? Tú te pregunto del clima. Sí, bueno, hay ciertas cosas, por ejemplo, lo del clima no es lo mío, no es pero lo tuyo. Si hablamos de fútbol, mejor. De fútbol está mejor, ¿verdad? Oye, ¿cuánto tiempo tienes viviendo en México? Y yo llegué en el año 95, Edu. O sea, llegaste antes de que yo naciera. Yo soy 96. Ah, bueno, bien. Entonces Tienes 29 años. Así es. Yo tengo 45 hoy, llegó de 15 años, casi los 16. Yo llegué julio, si no estoy mal. Para la fecha soy medio... se me va la onda, no sé si es por lo viejo o es algo normal en mí. Es algo normal, tal vez, lo más probable. Y yo llegué en el 95, Edu. Yo jugaba en un equipo que se llama Racing. Habíamos, antes del 95, más o menos como en el 93, habíamos tenido una gira acá por México, donde estuvimos en La Piedad, Guadalajara y Monterrey. En ese tiempo vinimos a jugar a Monterrey y fuimos a jugar contra las Fuerzas Básicas de Monterrey. Era un grupo de cierta edad que se hizo del equipo Racing Club de Avellaneda, allá de Argentina, de las inferiores, con jugadores que podían mostrarse y poder pensar en hacer algún intercambio, algo positivo para el Racing, ¿no? Entonces, bueno, así se dio, que vine en el 95, me regreso yo a Argentina, vine en el 93, jugamos, estuvimos como un mes y medio acá, más o menos, La Piedad, Guadalajara, Monterrey, me regreso a Argentina, y estando ya en Argentina, año 95 más o menos, la persona que nos llevó me hace saber que hay gente interesada de Monterrey a que venga a participar en un torneo que hoy es muy famoso y sigue estando a un nivel importantísimo como la Dallas Cup. Sí. Y me hicieron la invitación para venir a la Dallas Cup. Y bueno, no lo dudé, lo acepté desde el primer momento. La idea era que viniéramos 3 compañeros, 2 compañeros por temas familiares que no los dejaron, que eran muy chicos, no pudieron venir. Vine yo solo, me la jugué y bueno, después de 29 años, como decís vos, acá estamos, vine a ese torneo, me fue muy bien.
Y a raíz de ese torneo la idea era regresarme a Argentina, pero a raíz de ese torneo que me fue muy bien individualmente y colectivamente, Monterrey me hace el ofrecimiento para quedarme en la ciudad, para quedarme en el equipo, para pertenecer a la institución de Monterrey, todo el proceso de fuerzas básicas, en ese tiempo era tercera, segunda, y no lo dudé, Edu, no lo dudé porque era mi sueño, era lo que quería hacer, me había trazado ese objetivo de venir, de demostrar lo que quería hacer, y bueno, tan es así que me quedé y hoy tengo 29 años en este hermoso país. Ha pasado ya 29 años donde te ha ocurrido de todo. Has estado en primera, has sido seleccionado nacional mexicano, sí. Has estado jugando Copa, jugando Liga. ¿Cómo empieza ese proceso en Monterrey? Dices, estuviste en fuerzas básicas, me acuerdo, tercera, segunda, sí. Reservas, creo que todavía existían también reservas en esa época, y primera. ¿Cómo comienzas a jugar en el Monterrey o adaptarte al Monterrey, Lucas? Bueno, como te digo, Monterrey toma esa iniciativa de hacerme la invitación de quedarme. Fue muy complicado, Edu, porque sí, yo decido quedarme, pero yo en ese momento pertenecía... Yo había entrado en ese proceso que de repente a edades de 13, 14, 15 años luchás con el ¿qué quiero ser? Uh-huh. Hacia dónde quiero apuntar y otro tipo de cosas, ¿no? La noche, la salida, sí. Las mujeres, empezás a ver otras cosas y estaba en esa pelea, ¿sí? De hacia dónde quiero apuntar. Yo estando en Argentina. Entonces yo había tomado la decisión, después de esa situación que se me había dado de venir a Monterrey con Racing, y dejé de jugar como 6, 7 meses, me desaparecí. Okay. Yo dejé de ir a entrenar y me incliné hacia otro lado, estilo. ¿No? A otro estilo, sí. Quería experimentar otras cosas. Uh-huh. ¿Y lo experimentaste? Era chico, sí. Era chico y dije, bueno, vamos a dejar de ir a entrenar. Les decía a mis papás que iba a entrenar y no iba a entrenar. Me iba a otros lados. ¿Te ibas al boliche? No, porque era de día. Pero okay. ¿Sabés dónde me incliné y dónde me iba? Y me la pasaba jugando al pádel. Ah, ¿el pádel? Jugando al pádel en Argentina, okay. Está hace muchísimo. Sí. Entonces, me incliné tanto a eso que realmente yo me salía de mi casa con mi mochila y, bueno, ma, nos vemos. Y llegaba la noche, ¿cómo te fue en el entrenamiento? No, espectacular. ¿Dónde estaba Lucas toda la tarde? Jugando al pádel. Sí. Y no iba a entrenar. Y así me la pasé 6, 7 meses. Ya cuando me sale la situación de Monterrey, pues obviamente pues cambia todo, ¿no? Claro. Cambia todo. Entonces, cuando me proponen quedarme, digo que sí. Ya tenía 6 o 7 meses de que yo no tenía un registro de estar jugando en las inferiores de Racing. Uh-huh. Pero había un problema, porque Monterrey pues tenía que comprarme, comprar mi carta para hacerse de mis derechos. Pues Racing puso el grito en el cielo y puso como si yo fuera, que en ese tiempo era Messi, Ronaldo, uh-huh. Querían una fortuna. Y bueno, claro, Monterrey dijo, no, está loco, no vamos a pagar tanto por un chico que vamos a apostar a futuro, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Ahí vino la parte muy complicada para mí porque tuve que estar 1 año más o menos y 2 meses, 3 meses, quedarme en Monterrey. Tomé la decisión de quedarme en Monterrey, pero solo entrenando. Sí. Solo entrenando. ¿Sin contrato? Sí. ¿Sin salario? Yo tenía un contrato y un salario. No. En el Club de Fútbol Monterrey me trataron de maravilla. En ese tiempo que era Escamilla, sí. Que era Lankenau, ajá. Era Memo de Hoyos. La verdad, sí. Me dieron mi contrato, me dieron mi casa, me dieron mi auto con 15, 16 años. Entonces todo eso a mí me hizo, realmente poner las cosas en la balanza y dije, no, es acá. Claro. No, adiós pádel. Adiós pádel, adiós camión y es acá. Y este es mi sueño y esto es lo que realmente quiero hacer, ¿no? Entonces, de acá me quedo y no me voy. Así tengan que estar 1 año y 3 meses esperando a quedar libre y sin jugar. Aparte, a mí me ayudó mucho que en esa época el técnico era Arturo Salá. Sí, es el chileno. El chileno. Arturo Salá había estado en la Copa Dala esta que yo te comento, viendo al grupo donde yo estaba. Y como no fue muy bien, él habló conmigo y me dijo, Lucas, quédate. Tú quiero que estés en primera con nosotros. Vas a entrenar todos los días con nosotros, aunque no te puedo registrar y no puedas jugar, pero vas a estar haciendo viajes. En ese tiempo Monterrey estaba muy bien económicamente. Sí, con Lankenau antes de todo el problema que hubo. Entonces me tocó un muy buen proceso. ¿Quiénes estaban de compañeros, Lucas, en esa época en Monterrey? Y a mí era esa camada fue sensacional porque entrenábamos en primera. Estaba
Luisito Maldonado, Sí. Omar Gómez, ¿Lo Juan de Basten? Dios Ibarra, los Chabrán. Sí, Raúl. Sí, Raúl Guillermo. era un poquito más grande, pero Ok. estaba Memo Chabrán, estaba yo, de esa camada, y te estoy hablando que todos llegaron a primera. Sí, todos, claro. Todos debutaron e hicieron Hasta sus el Bambán se minutos. jugó en Tigres, ¿no? Después. El Bambán. El Van Basten Gómez, Omar Gómez. No me O acuerdo dirigió si en jugó. Tigres, en básicas, algo así creo que Puede anduvo. ser. Yo recuerdo a Omarcito jugando en primera en Monterrey. No lo recuerdo en primera en Tigres. Quizás jugó Tal vez en Tigrillos, en Saltillo, Tigrillos, algo así. Pero todos los que te estoy nombrando, de esa camada mía, de esa edad mía, todos llegaron a jugar en primera. Sí. Después estaba, antes que nosotros, estaba Eric Hernández, Ujú. un lateral por Sí, sí, derecha. Por decirte, estaba, el Alvin Pérez. El Alvin Pérez, como no, aquel mítico gol. Así es. Sí. Entonces, y quizás me estoy olvidando de algunos más, ¿no? El Negro García. Ajá. Ellos eran un poquito más grandes, Joel de León, pero me tocó esa camada que llegó a debutar y eran buenas camadas, Mucha ¿no? calidad ahí. Mucha calidad, que todos llegaron a primera, Sí, lo sí, que sí. te estoy diciendo. Habrán jugado mucho o poco, pero todos Pero llegaron. debutaron, si todos tenían algo. Y esa camadita que te estoy diciendo de Memo Chabrán, de Luis Maldonado, de Omar Gómez, estaba yo, Juan de Dios Ibarra, todos esos entrenábamos todos los días ya en primera. Nosotros entrenábamos todos los días en primera, normal, y yo no podía jugar ni con tercera ni con segunda porque no me podían registrar. Sí. Entonces, pues era complicado ese tiempo, pero a la vez Monterrey estaba muy bien y me acuerdo que nos mandaron a varias giras. Me tocó ir a conocer Noruega, Dinamarca, Suecia, que nos llevaron a jugar torneos. Y jugabas. Ahí Y sí podías jugaba. jugar porque Ahí- no eran partidos oficiales. Ahí podía jugar, Ok. ¿no? Entonces, esa parte a mí me ayudó mucho. Nos llevaban varias veces el torneo a Estados Unidos, donde había torneos para fuerzas básicas. Monterrey invertía mucho en ese tiempo en sus fuerzas básicas, como lo hace hoy, ¿no? Sí. Nuevamente. Entonces, a mí eso me ayudó mucho. Porque sabía que no podía jugar partidos oficiales, pero sabía que tenía los torneos Sí, o internacionales. sea, te estabas desarrollando, estabas cobrando, estabas creciendo Así y te tenían bien visto. Sí. Entonces, esa parte a mí me tenía tranquilo, Edu. Ajá. Y bueno, era la moneda al aire, tiré la moneda y dije, me quedo acá, sabiendo todas estas situaciones que te estoy contando hoy y sabiendo que tenía que esperar 1 año, 3 o 4 meses para quedar libre con la carta en mi poder. Y ahí sí, ¿no? Monterrey, acá está mi carta, estoy libre, arreglemos, que fue lo que pasó. Monterrey me compra y ahí es cuando me quedo en Monterrey y empiezo a jugar tercera, segunda. Me toca jugar Copa Libertadores con Monterrey. ¿Con Ciña? ¿Te tocó con Ciña o no? Me tocó con Ciña, con Amaral, con Edson Suárez, con Renato Ferreira. Sí. Te tocó jugar en Venezuela, ¿no? Un partido contra Estudiantes de Mérida. Así es. Te tocó jugar ese partido, sí. Que jugué bastante, Edu, porque Sí. fue en el grupo, estaba Nacional, estaba Estudiantes de Mérida y no recuerdo el otro equipo, y jugué todos. Sí. Jugué todos los Aquí y allá. partidos. Aquí y allá. Que fueron la primera vez que un equipo mexicano ganó Libertadores de visitante, ¿no? Contra Nacional. Que fuimos y le ganamos allá a Nacional. Sí, sí, en sí. el estadio ese precioso que tiene mucha historia. Centenario. En el Centenario. Sí. Ganamos, si no estoy mal, el gol lo hizo Eric Hernández. Ok. Si no estoy mal, o el Alvin, uno de esos, no recuerdo bien. ¿Todavía Bien. era Iker Salá? No, puede ser, el técnico era Jara Zaguier, si no estoy mal. Así Y no estaba el conozco. turco, el Jara Zaguier era un técnico paraguayo, si no Ok, estoy mal. No me acuerdo. Y estaba el turco en esa época. ¿A ti te tocó ya después de todo el problema de Lankenau o ya te habías ido? No, a mí me tocó todo eso. ¿Te tocó? A mí todo ¿Y eso. eso cómo les tocó vivirlo en el Monterrey, el problema de Lankenau, a Fue ustedes muy siendo duro. jugadores? Yo en esa época estaba en Saltillo. Ok. Y era muy difícil, Edu. Esa última época que ahí yo decido irme. Fue muy difícil desde que sale todo el tema del Lankenau, el club empezó a caer, ¿no? Empezó a haber problemas económicos y yo recuerdo que estaba en Saltillo y de esta situación que te voy a contar, los últimos 6 meses antes de yo irme, si cobré un mes, creo que fue mucho. Fueron 5 meses muy duros donde no veíamos un peso, donde estábamos mal en Saltillo, pero no solamente Saltillo, así le pasó a todo el club, ¿no? Sí. Porque había problemas económicos hasta en la primera división, para viajar, todo lo que se comenta de que no tenían para pagar ciertas cosas al nivel profesional en primera Sí. división es una realidad. Monterrey la pasó muy difícil, yo lo veía en la Copa Libertadores cuando viajábamos, era todo un tema, ¿no? Con viaje de 300 millones de horas para llegar a 20 escalas, a tal lugar porque se buscaba lo más económico, Claro. ¿no? Entonces, quizás no era lo mejor,
Pero era la única deportivamente forma. hablando, pero era lo mejor para el bolsillo Sí, del club, ¿no? Claro. Entonces, pues, fue muy, muy, muy complicado esa situación y ahí yo en esos meses es cuando decido quizás salirme, ¿no? De Monterrey, porque Estamos no hablando veía. que tienes que 18, 19 años en ese momento. Sí, más o menos. Más o menos, ¿no? Sí, más o menos. 19 años, sí, 18, 19. Y yo ahí decido irme, de poder salirme de la institución por cómo estaba la institución Claro, en ese sí. momento. Yo la verdad que no veía hacia dónde iba la institución y yo quería estar en un lugar donde pudiera estar mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estaba solo, era el difícil el poder mantener el día a día, si no tenía la percepción, si no tenía la parte económica, Claro. ¿no? Como correspondía. Entonces era muy complicado manejar eso todos los días, ¿no? ¿Y te vas a Entonces, dónde? Y de ahí yo consigo quedar libre de Monterrey. Ok. Hablo en ese momento con el turco, que el turco, pues obviamente que el turco me ayudó muchísimo, una persona que quiero mucho, y él habla con Memo de Hoyos y un día de repente me llaman, Luca, vamos a salir de la institución, acá está tu carta, Y listo. quedas libre. Ok. Ahí. Chao, buena onda, gracias. Sí, y bueno, después entra una gran empresa que si Sí. hubiera sabido me lo hubiera aguantado. Te quedabas un año más, ¿verdad? Me la aguantaba 6 meses, Sí. porque se da esa situación, pasa todo el problema en Monterrey y entra la empresa. Entra FEMSA, ¿no? Y entra Después. FEMSA, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, hoy ya ya Pero- comento esto sabiendo esto. Ya ¿no? después, ¿verdad? Claro. Hoy me pego. Bueno, pero luego te tocó vivir a Cemex. O sea, Sí, me o sea, tocó. te tocó luego una buena época en otro club, ¿no? Sí, pero bueno, yo ahí decido esta situación y me voy a jugar a Ciudad Juárez, me voy a jugar a Correcamino, equipos del ascenso. Juárez con Cobras, con Tigrillos. Tigrillos, Que ok. después de mucho tiempo en Juárez vuelve el fútbol Sí. y lo agarra Osvaldo Batocletti, que en paz descanse. El Tigrillos, por parte de Tigres, llevan a Ciudad Juárez el fútbol nuevamente, Sí. de la mano del ascenso. Y bueno, él me lleva para allá con él. Estuve 1 año en la institución. Después me quedo sin jugar porque se va Osvaldo, llega otro técnico que sobre la hora me dice que no me iba a quedar, me quedo sin jugar. ¿Cuánto tiempo? Y me quedé 6 meses sin jugar. Ok. Porque el registro cerraba el viernes y él el miércoles me avisó que no iba a pertenecer Siempre al no. equipo. Ok. Entonces, Mala leche. Mala leche, se ¿no? portó muy mal en Sí. ese tiempo conmigo porque entiendo que no te puedan querer, pero me hubieras avisado antes. Con tiempo, claro. Para yo poder, es parte del fútbol, hoy que estoy de este lado lo entiendo que así es, pero si me hubieras avisado antes quizás me dabas tiempo, ¿no? Pero bueno, me voy a Argentina a jugar, una muy mala experiencia. ¿Por qué? Porque me fui a Argentina pensando que podía estar mejor, que iba a jugar. ¿A qué equipo fuiste? Me fui al famoso y querido club El Porvenir. Ah, el Porvenir, ¿cómo Nacional no? B. Sí, de la Nacional B. Sí. Llegué, me lesioné, no jugué más de 2 partidos en el Nacional B. De 5 meses que estuve allá, Edu, me pagaron igual 3 meses, me pagaron un mes y medio. Fue un desastre. Que, o sea, para que la Lo gente se único dé idea- importante es que volví a ver a mis papás y a mi hermano. Y que ya Y a solo mi lo gente. logró un ratito, 6 ratito, meses. así es. ¿En qué barrio está el Porvenir? Ese está en la zona sur. ¿En zona Sí, sur? está en ¿De zona- Buenos Aires? Sí, de Buenos Aires. Ok. ¿El conurbado o no? Así es. Ok. Está en zona sur y bueno, Me tomé imagino esa que juegan decisión. con Telmo, con San Telmo, San juegan con Telmo, Atlanta. con Chicago en ese tiempo. Chacarita, puede Chacarita ser. en ese tiempo. Que Cruzar Los el Andes. Norte, los Andes, Cruzar el Norte estaba. Pues ¿O puede no? ser, la verdad que no recuerdo O sea, bien. que bien, estamos bien. hablando más o menos tercera categoría del fútbol argentino. Pues en Argentina está en la primera ¿Primera? y después viene el Nacional B, que es Sí. como la primera A de aquí, bueno, como la expansión. y el Metropolitano, que es tercera. Es el B. Está la primera, Ajá. Nacional B, y después viene la B Metropolitana. Ah, ok, Y después ya. viene la C, Sí. le viene la D, y así te vas, ¿no? Ah, ok. O sea, entonces era segunda. Donde está el Vamos a Porvenir. ponerle que donde estaba el Porvenir es como el Nacional B, es como la Liga de Expansión hoy acá. Ah, ok, muy bien. Sí, O sea, que la está segunda la- categoría. Es una Segundo categoría nivel. menos a lo máximo. Claro. Que es el primer. Y bueno, me fui ahí, después regreso otra vez y regreso a Correcaminos, me voy a Tapachula. ¿Tapachula con quién? A Tapachula me fui, el técnico... Pero no, ¿con qué equipo era? se llamaba Tapachula, Jaguares de Tapachula. Ah, ok. que Porque luego pertenecía- hubo un Tapachula, o sea, muchos años después, que Eh, jugaba en el Soque. Pero, o sea, te estoy hablando de hace 5 o 6 años. No, bueno,
había otro, o sea. Había otro. Ok. Este que te estoy diciendo Sí. yo, que pertenecía igual a Jaguares de Chiapas. Ajá. Antes se daba mucho que el equipo de primera tenía que tener Una una filial. una Como filial. Tigrillos de Juárez, ¿no? Así O sea, era. igual. Entonces, Jaguares de Chiapas eran los dueños de Jaguares de Chiapas, eran los dueños de Los de Jaguares de Farmacias del Tapachula. Ahorro. Sí, Eran los mismos, ¿verdad? eran los mismos. Sí. Y me tocó vivir esa experiencia. ¿Qué año y sería más o irme ahí. menos? Uy, es que yo con los años soy malísimo. A ver, si saliste de Rayados como en el Está. 98, 99, Sí. cuando pasó todo el Ankenau. Pudo haber sido como 2001, más 2001, o menos. ok, Más sí. o menos, sí. Más o menos porque de ahí me voy a Zacatepec. Después de haber vivido, te digo, esta parte de me voy a Argentina, regreso a Correcamino, me voy a Estados Unidos, me quedo sin jugar otra vez. Pero a ver, ¿qué pasó en Estados Unidos? Me fui 3 meses a jugar a un equipo un equipo ahí de barrio que me consiguió el técnico que me había dado de baja en Ciudad Juárez, que te estoy contando. Ok. O sea, fuiste Él algo... sentía algo que se había sentía equivocado culpable. conmigo. Sí. Entonces, cuando él se entera que me quedo nuevamente sin jugar, se da esta situación de que me llama y me dice, Luca, ¿te puedo conseguir para que te vayas a Estados Unidos 2 o 3 meses a que puedas jugar y Sí. puedas ganarte una lana? Ah, bueno, perfecto, voy. Que era Chuy Bracamontes. Ah, ya, ok. ¿Sí? Que bueno, yo en su momento obviamente que no lo entendí cuando tomó la determinación de, no de dejarme afuera, sino de avisarme con tiempo, Sí, ¿no? sí, sí, 2 Pero días bueno, antes. él me reconoció y él se sentía tan culpable que me consiguió esa situación Claro. de poder irme a Estados Unidos, ¿no? Me fui a Estados Unidos y después en esa parte yo regreso a Monterrey y la verdad, Edu, eso fue muy, muy complicado. Ya era la segunda vez que me quedaba sin equipo. Y ahí es cuando sale la situación de irme a Jaguares de Tapachula. Pero ¿sabes cómo se da, Edu? Yo en ese momento ya no quería jugar más al fútbol. Yo había tomado la decisión y me había cansado de estar de arriba para abajo, de estar en un equipo, de estar en otro, de ir a lugares donde no me pagaban, de estar sufriendo, de quedarme sin comer a veces o comer mal o tener para el día y nada más para comer, para cenar, y si quería hacer otra cosa no lo podía hacer. Ya estaba cansado de toda esa situación, cansada de ciertas cosas del fútbol, que te prometían tal cosa y no se daban. Entonces había tomado la decisión de no jugar más, de renunciar al fútbol. Pero bueno, ahí yo tenía personas al lado mío que me hicieron entender de alguna manera que todo ese sacrificio que había hecho desde los 15 años, pues todavía estaba a tiempo de poder revertirlo, ¿no? Y en ese tiempo había un periódico, que hoy sigue estando, que habla de fútbol, nada más, aquí en la ciudad, y venía detallado todos los equipos de Primera División A que tenían todos los extranjeros, y ahí yo agarro el periódico y veo a quién le faltaba jugadores extranjeros. Yo todavía estaba como extranjero en el país. Llamo al técnico de directamente Jaguares Tapachula, que veo que tenía 4 jugadores, en ese tiempo se podían registrar 5 extranjeros, y le digo, escuchame, mirá, Bambi, vi cómo estás, te habla Lucas Ayala, sí, ¿cómo estás? Mirá, escuchá, veo que tenés 4, saqué esta información, ¿me darías la oportunidad? Esto fue, por decirte, Edu, un martes y el registro cerraba el viernes. Ok. Y me dice, Lucas, por mí no hay ningún problema, pero hay un detallito que hay que cumplir acá. ¿Cuál es ese detallito? Hay un detalle que pasa por un tema económico, donde hay que hacer una pequeña aportación para útiles para poder estar acá. Sí. Y sos bienvenido. Ah, bueno, está bien. ¿Era aportación al club, al entrenador? Una aportación. Una aportación, muy bien, muy bien. Una aportación. El registro cierra el viernes. Bueno, ¿cuánto es esa aportación que hay que hacer? Y esa aportación son 2.50 pesos. Bueno, Edu, yo no tenía ni 50 centavos partido por la mitad en el bolsillo. Personas que estaban al lado de uno en ese momento me ayudan a solventar esa situación. Viajo el viernes a hacer esa aportación, a entregar los útiles que eran necesarios para mi registro, y el viernes me registran afuera de la federación, se arregla todo. ¿Enseñaste tu voucher de la aportación? Así es. Y te registras de inmediato. Aquí está, Sí. los útiles acá están, y ahora pasa a la federación, me registraron,
Y ahí es cuando yo me voy a Jaguares de Tapachula. Okay. Y todo lo que te cuento fue un torneo muy difícil, un lugar complicado para vivir, Sí. por muchos aspectos. Y realmente ahí estuve 6 meses, un torneo, me regreso a Monterrey. Y ahí el Turco Mohamed me invita a Zacatepec. Oye, pero a ver, ¿por qué regresabas a Monterrey? Pues porque ¿Aquí te yo había gustado? ¿Aquí compraste casa? ¿Tienes amigos? Porque en ese tiempo yo estaba casado. Ok. Y bueno, yo me fui solo a Jaguares. Ajá. ¿Sí? A Tapachula me fui solo. Entonces terminó el torneo y yo lo que quería salir era irme a la mierda de Jaguares, Ok. perdón. Sí, lo sí. primero que quería hacer es terminó el torneo el jueves y a la tarde y el jueves a la noche me vine para O Monterrey. sea, te dieron un contrato de 6 meses. Sí, 6 La meses aportación era 6 meses. Ah, sí. Mi O sea, nada aportación más 6 útil meses. nada más dio para 6 meses. No daba para más. Claro. Pero estaba muy claro esa Sí, parte. estaba claro. Yo lo que quería era jugarme mi última ficha, porque Edu, yo no quería jugar más al fútbol. Y dije, bueno, va, es mi última ficha, me convencieron, me comentaron de esta situación, vamos a agarrar el periódico y vamos a ver. Sí. Me pareció bien, salió bien y dije, bueno, va, me juego mi última ficha. Si esto no sale, no juego más al fútbol. No Claro. quiero jugar más y no quiero saber más y ya quería tirarlo toalla, digo, realmente, porque sentía que todo lo que había hecho no conseguía nada, no lo conseguía, Claro. no lo conseguía. O sea, me vuelvo a Monterrey y en ese tiempo el Turco jugaba en Zacatepec, todavía era jugador, y él decide dejar de jugar al fútbol pues, para darme un lugar a mí como extranjero. Ok. Y eso siempre se lo voy a agradecer al gordo. Yo es una persona que quiero mucho, que yo sé que él hizo eso por mí. Él quizás podría haber seguido jugando. Sí. Y sin embargo, bueno, él también quería ser técnico, quería dar ese paso. Entonces dijo, bueno, me retiro como jugador, soy técnico del equipo, se lleva a Sergio Verdirame de auxiliar. Sergio Verdirame me hace ese comentario, esa invitación, y le digo, ni los dude. Sergio era mi amigo, un tipo también que quiero muchísimo. Le dije, pues obviamente estás vos, está el Turco, que yo ya lo había conocido en Monterrey, que él ya me conocía como Que persona. te había ayudado con Memo Que me había Olio, ¿no? ayudado. El Turco cuando estuvo acá en Monterrey me llevó a vivir a su casa. No, una maravilla. Por eso yo lo quiero mucho, ¿no? Y porque sé que él en ese momento quizás hubiera podido seguir jugando, Edu. Y sin embargo se hizo un costado, dijo, bueno, voy a empezar mi carrera de técnico, sabiendo de que si hago esto yo doy un paso al costado y dejo una vacante. Y una vacante, pues sí, para un amigo que no lo traigo por el simple hecho de ser amigo, ¿no? Lo traigo porque sé que me puede responder. Sí, claro. Tan es así que nos fue fantástico. Armó el Turco un equipo sensacional. Estaba La Palma Rivas ahí. Estaba La Palma Sí, Rivas. ¿verdad? Se llevó varios de Tigres, entre esos a La Palma Rivas, que también tuvo un torneo muy, muy bueno, La Palma, y nos fue muy bien. Perdimos semifinal, fuimos superlíder, hicimos en ese tiempo récord de puntos. Meterse a jugar a Zacatepec a las 3 de la tarde con el pasto hasta el cuello era... Una selva, ¿no? Una selva, La selva 55 cañera, pues. grados calor, no sé lo que era, Sí. Edu. Y el Turco hizo un buen grupo, hizo un muy buen equipo y bueno, nos fue re bien. Y tan es así que después de ese torneo, yo me voy a Veracruz y ahí es donde empieza mi camino en la primera división. Entonces, ¿qué es lo importante y lo lindo, perdón, Edu? Sí. Es que lo que te estoy contando, que yo estuve 7 meses antes de poder iniciar en mi carrera o mi camino en primera división, con la idea muy clara de renunciar Sí. y de tirar todo. Y el fútbol y la vida me dio otra chance, una última. Y que a veces si no tenemos las personas idóneas al lado nuestro para indicarnos muchas veces el camino, o que no renunciemos, terminamos renunciando, ¿no? Sí. Y nos terminamos equivocando. Y en ese momento, por suerte, cambié mi opinión o lo que quería hacer y después de 7 meses de sufrirla muchísimo, pues se me dio. Se me dio la oportunidad de poder concretar el sueño de jugar en Primera División. Me acuerdo en Primera División, que fue como unos 8 años después que llegaste a México, más o menos. 7 años Y después. estás hablando que fue 2004. 2000, llegaste en 2004, 95, 9 años. Sí. O sea, después de 9 años de Rayados, Saltillo, de Zacatepec, de Juárez, de Tapachula, de irte un ratito a Estados Unidos, de 6 meses sin jugar,
De dos veces quedarme sin jugar. 2 veces quedarte sin jugar, de ya querer estar tirar la casado, toalla. de ya tener más responsabilidades. De querer tirar la toalla, Se te dio la oportunidad. De no tener para comer a veces, Sí. porque así es, ¿viste? No es fácil. De venir con 15 años y aprender todo, a desenvolverme en el día a día, porque bueno, yo en mi casa a 15 años tenés a mamá, papá, que te está atrás tuyo, que llegás de entrenar y está... La milanesa, ¿verdad? Está la milanesa con papa frita, que llegás de entrenar buenas y malas y te sentás con mamá y con papá y con mi hermano a tomar unos mates y a charlar de la vida, que yo me levantaba a entrenar y sabía que tenía la ropa limpia para el entrenamiento, aunque no vaya y me vaya a jugar al pádel. Entonces, todas esas cosas son complicadas porque de repente tenés que cambiarlas y de repente tenés que aprender a afrontar esas vidas, ¿no? A aprender a manejarte vos en el día a día, aprender a manejar tu dinero, aprender a manejar, a desenvolverte en una ciudad tan grande como el Monterrey y con buenas y malas como toda ciudad. Entonces, como vos bien decís, ¿no? Después de 9, 10 años de sufrirla, de pelearla, se me dio la oportunidad de poder cumplir mi sueño y el objetivo por el cual había dejado a mi familia tan chico, que era jugar en primera división y darme a conocer. ¿Cómo se da ese pase de Zacatepec a Veracruz? ¿Te compraron? Me compraron. ¿Y cómo fue esa situación? Me compraron y estuvo muy buena porque yo estaba en casa en Cuernavaca. Yo vivía en Cuernavaca y vivía a 4 o 5 cuadras de la casa del Turco, ¿no? Siempre tuve una muy buena amistad con el Turco y quiero hasta el día de hoy muchísimos a sus hijos. Al Fachu, que en paz descanse, a Faricho, era padrino de él. Habíamos hecho con el Fachu una conexión fantástica. Sí. Él se la pasaba mucho conmigo. Entonces, recuerdo esa vez que Mayra, la hija más grande de Tony, estaba en casa. Ella tenía un perro que lo quería mucho, venía y la sacábamos a pasear. Y de repente, en ese tiempo estaba Gaby conmigo y me dice: Lucas, te habla el Turco. ¿Qué pasó, Turco? Lucas, venite a casa que necesito hablar urgente contigo. Bueno, Turco, pero en un rato voy. No, ya. Venite ya que necesito hablar ya con vos. Bueno, a la mierda con el paseo del perro. Mayra, después seguimos. Sí. Bueno, me voy para allá. En ese tiempo estábamos de vacaciones. Había terminado la pretemporada. Yo sabía que se estaba armando toda la pretemporada del equipo. Y lo primero que se me vino a la mente, Edu, es, digo, me va a dejar fuera del equipo. Aparte como me lo dijo, en el tono que me lo dijo, empezás a analizar un montón de cosas, ¿no? Y dije, el equipo va a entrar en una pretemporada, están armando el equipo, quizás necesita un cupo de extranjero, porque había leído tal cosa, porque había escuchado tal información. Y dije, no, estoy muerto, estoy al horno, otra vez lo mismo. Bueno, y se me vienen todas esas cosas de la cabeza. Anda, hay que ir y bueno, escuchar. Bueno, ya llego a la casa del Turco, esas 4 cuadras fueron interminables, pensando 200 millones de cosas. Entro a la casa del Turco, el Turco mirando la tele, tranquilo, partido de fútbol, como siempre, mirando partidos de fútbol. Facho, que en paz descanse, a un costado llorando. Y diciéndole al papá, sos muy malo, culpa tuya se va a ir. Y yo digo, no, si Facho está diciendo eso, es porque es para mí. Sí. Entro a la cocina, Patricia, la mujer del Turco en ese momento, llorando también. Digo, ¿qué pasó acá? Digo, la verdad que era una relación muy linda que teníamos de amistad con la familia. Y dije, no, si están todos llorando de esta manera es porque me voy. Ya, me dice el Turco, sentate allí, sentate en la mesa. Volteo, Patricia llorando, Fachu desde allá gritándole desde la cocina, culpa tuya, no te quiero más, papá, culpa tuya se va a ir. Bueno, yo con la cabeza mal me sienta y me dice, Lucas, escuchame, hay una situación, te vas a tener que ir del equipo. Fue algo que yo ya venía pensando, ¿no? En esas 4 cuadras que te digo, desde la llamada. Y le digo, bueno, gordo, la verdad que bueno, no sé mucho qué decirte, más que agradecerte, llorando yo también. Y me dice, pará. Pero no te tenés que ir del equipo porque no te quiero más. Te vas porque te vas a ir a Veracruz a primera división. No es lo que vos querías. Se te dio. Se te dio. Me llamaron
me preguntaron por vos, hablé lo que tengo que hablar, te recomendé, espero que no me hagas quedar mal. Y ahora, mañana o pasado te tenés que presentar en Veracruz. Te felicito, me dio un abrazo. Y bueno, en ese momento no lo podía creer porque fue todo lo contrario a lo que yo pensé cuando entré, que veo al hijo llorando. Claro, Fachu lloraba porque él se pensaba que iba a hacer algo malo, ¿no? Claro, o sea, que te ibas del equipo. Que o sea, me iba en realidad me iba del equipo, pero él ponía el hecho de que me como iba negativo. del equipo, lo veía como algo negativo porque teníamos una conexión, Sí. él se la pasaba conmigo. Entonces, él no veía la parte de que me iba a ir, De que era algo bueno para ti. que era algo bueno Sí. para mí. Él estaba enojado con el papá porque él pensaba que el papá me corría del equipo y que me mandaba a Veracruz, pero no entendía esa parte que Sí, iba a ser algo que era algo mejor, bueno. ¿no? Y Patricia no lloraba porque estaba triste, lloraba de felicidad. Claro, se te había dado por fin. No te querían mucho la familia Mohamed Sí, en ese momento. Entonces, pues ella también, yo creo que capaz que el gordo le dijo, no digas nada hasta que yo Sí, hable. sí, Así sí, que sí. aguántatela. Si querés llorar, llorá, pero no digas nada. Entonces, pues cuando yo veo esa imagen, yo creo que ella pues se aguantó el decirme o el abrazarme y felicitarme y lloraba y yo pensaba que era porque me iba a ir también o que me iban a echar, ¿no? Entonces fue una situación, pues de pensar algo muy malo terminó siendo algo muy bueno, ¿no? Algo Y que el te cambió la carrera. Totalmente, Edu, totalmente. Y bueno, y ahí se da el poder llegar a Primera División, a Veracruz, y Veracruz me compra. Sí. Y Veracruz me compra, me compra y me voy a Veracruz y estoy Oye, 4 años ahí. ¿Y quién era el técnico en aquel momento? Daniel Guzmán. Daniel Guzmán, el travieso. El famoso travieso era el técnico y él es el que me debuta. Sí. Yo llego, el primer partido con Tecos de visitante no lo podemos jugar porque el equipo jugaba sábado-domingo, no recuerdo, creo que era sábado a la noche contra Tecos. Sí. Yo llegué un jueves, entrené el viernes con el equipo, viajamos, no pude jugar, me quedé en la tribuna. En ese tiempo con el grillito Vizcaizacú, Sí, sí, sí. que también llega el mismo año, ese mismo torneo, llegamos juntos, viajamos con el equipo y no pudimos jugar. Y el siguiente partido fue de local contra Monterrey Ok. y se da mi debut ahí. Mi Debut en debut ahí, primera. debuto contra Monterrey. Ese partido, si no estoy mal, empatamos 1-1. ¿Sí? Y se da mi debut ahí en el Pirata Fuente y el travieso me puso, tenía una semana entrenando con el equipo y el travieso me dio la oportunidad de debutar y me puso de titular, no me lo olvido más. Fue ¿Siempre fuiste sensacional. contención, Lucas? En primera división, sí. Siempre jugué de contención, muy pocas veces por ahí de volante interior, pero normalmente siempre jugaba de contención. Solo hubo una época en Veracruz que me puso de carrilero cuando jugábamos con línea de 5, Cabrón. que en paz descanse el señor Tomás Boy. Tomás Boy te puso Sí. de carril derecho. Sí. Carrilero derecho, línea de 5. Carrilero derecho en línea de 5. ¿Cómo te va en Veracruz? ¿Balance positivo? ¿Batallaste? ¿La sufriste? La sufrí también, pero balance positivo, creo yo. Tan es así que creo yo que en términos generales pues me termina comprando un equipo tan importante como Tigres en ese Claro. momento. Entonces yo creo que deportivamente tuve buenas y malas. Siempre fue un equipo Veracruz muy sufrido en temas económicos. Toda su historia, ¿verdad? Toda la historia Toda que la vos historia de bien te la Veracruz. sabés. Veracruz, por lo menos desde que yo estoy aquí, desde el año 95, siempre fue la misma historia. Sí. Y cuando yo estuve 4 años ahí también, Edu, era un sufrir en un montón de situaciones, pero son cosas que te van haciendo muchas veces en los grupos esos, nos hacía más fuertes, Sí. salir adelante de muchas situaciones complicadas. Éramos todos los años estar peleando el tema del descenso. La mejor época fue la época de Cuauhtémoc Blanco, Sí. de Cuatrochi, del Chaquito Jiménez, de Walter Jiménez, de Isaac Terraza, que fuimos superlíder. Fue la mejor época deportiva, ¿no? Oye, en ese equipo de Veracruz que mencionas, Lucas, donde te tocó estar, que estaba Pablo Cuatrochi, estaba el Lorito, estaba el Chaco, estaba Cuauhtémoc, ¿no tocó también Walter Gaitán? ¿No coincidió Walter Gaitán ahí? ¿En Veracruz con nosotros? Sí, No, que no, llegó no. y no se quedó. Cuando Walter fue a Veracruz, yo, si mal no estoy, yo creo que estaba en Tigres. Ah, ya estabas en Tigres, sí, fue sí. después. Porque lo de Walter cuando va a Veracruz creo que fue después de Necaxa, ¿no? Sí, fue después de Necaxa un Sí, ratito. no. Yo ya no estaba ahí en Veracruz cuando llegó Oye, Walter. y ese año o ese torneo que mencionas que le va muy bien a Veracruz, Sí. Cuauhtémoc Blanco, Lorito Jiménez, Lucas Ayala, Pablo Cuatrochi, ¿por qué le fue también a Veracruz? ¿Qué hicieron? ¿Quién era el técnico? ¿Cómo jugaba ese equipo? Ese equipo lo dirigía Wilson Granulati, sí. ¿sí? Y fue un equipo
que, para empezar, llevó a Cuauhtémoc, de los mejores compañeros que he tenido en el sentido de que deportivamente extraordinario, y después llegó en un momento donde él necesitaba y quería una revancha deportiva. Entonces llegó con unas pilas, Edu, y cuando vos tenés un compañero de esos y que está totalmente motivado y que quiere una revancha deportiva y que se prepara para dar un torneo excelente, uno lo sigue. Los demás siguen a ese personaje, ¿no? Y si él es positivo dentro y fuera de la cancha, como lo fue Cuauhtémoc en ese momento, nos contagiaba de algo muy bueno. A mí no me tocó nunca ver cómo la gente se le entregaba tanto a él como al Matute Morales. Jamás lo sentí, Edu, cuando salían a calentar a la cancha. Y eso que nosotros sentíamos era un contagio muy importante y hubo una conexión tan buena con todos, que se veía reflejado con los resultados. Entonces, nos fueron acompañando los resultados y nos fue acompañando que todos en la parte individual fueron teniendo buen nivel. El caso del Chaco, que la rompió, Cuatrochi, que la rompió, el Lorito, torneo sensacional, Braulio Luna, Juan Pablo Santiago, Clever, el Grillito Vizcaizacú cuando entró, hacía goles con todo. Creo que individualmente, que para mí eso es muy importante, cuando individualmente las piezas funcionan, se termina haciendo algo muy bueno colectivo, siempre y cuando hagas un buen grupo. Y eso fue algo muy importante también que se consiguió. Un buen grupo, un grupo sano, un grupo que a base de que Cuauhtémoc habló con nosotros al principio y que él nos comentó que quería una revancha. Él estaba dolido por ciertas cosas y que quería demostrar lo que era Cuauhtémoc y que él iba a ser el primero en estar al 100%, pero que él necesitaba de que nosotros lo ayudáramos. Entonces todo eso lo llevamos a cabo y fueron saliendo las cosas. Así todo, Edu, que el primer partido me acuerdo que vinimos a jugar acá contra Monterrey y Monterrey nos gana, no recuerdo si 2-1 o 3-1, y después tuvimos 7 victorias seguidas, que ahí el equipo empezó a caminar. Los resultados se fueron dando hasta que nos encontramos con Tigres acá, que nos mete 7-1. Ni modo, Lucas. Los dos equipos que nos ganaron esos torneos fue la primera fecha, los regios, Monterrey y Tigres. Entonces, ese Veracruz, aparte de calidad y de nombre, había conseguido hacer un buen grupo y que todos vayamos por un objetivo. Pero que yo creo que fue muy importante la labor de Cuauhtémoc. No tengo ninguna duda. Hasta el día de hoy creo que eso fue fundamental. Y todos nos enganchamos con el pedido de un tipo que podía pedir lo que quería. Blanco. O sea, ya había jugado Copa del Mundo, ya había jugado en Francia, había jugado en Corea, lo de América, todo, ¿no? Ya era Cuauhtémoc Blanco. Por eso siempre creo que cuando la gente como Cuauhtémoc está conectada, como nos pasó a nosotros en ese momento, y él como líder pide tal cosa, pero él lo demuestra, todos los demás te siguen. Sí, porque si Cuauhtémoc pedía algo, pero no iba a entrenar, llegaba mal, no estaba en su peso, no corría, no es igual, ¿no? O sea, para nada es igual. Y nosotros lo veíamos en los entrenamientos, pero lo veíamos sobre todo en los partidos, Edu. En los partidos lo veíamos, Cuauhtémoc se conectaba y había una conexión de adentro hacia afuera con la gente, de la gente hacia él. Y él sacó muchos partidos con la ayuda de todos nosotros adelante. Y esas son las diferencias que puede tener ciertos equipos con la calidad de esos jugadores, ¿no? Sí. Entonces, eso para mí fue fundamental en Veracruz. Fue el mejor torneo que tuvimos, donde lo disfrutamos de principio a fin. Nos toca quedar afuera en cuartos de final, donde hicimos una muy mala liguilla con Pumas, esa es la realidad. Que fueron campeones Pumas, ¿no? Que fue campeón Pumas, que Pumas entra de octavo lugar, y si no recuerdo mal, el octavo no era Pumas. No. El octavo era... No entró el octavo porque no estaba bien en los grupos, ¿verdad? Estaba bien, y luego son campeones. Así es, que fue el Pumas de Hugo Sánchez. Sí, el bicampeón, fue el Pumas bicampeón. Entonces, estaba Kikín, que estaba Diego Alonso. Sí, entonces vamos al primer partido en CU y nos pega ya en CU 3-1. Hicimos una mala liguilla. Y en Veracruz empatamos 1-1. Empezamos ganando 1-0, el Pirata explotaba, pero bueno, no nos dio. Hicimos una muy mala liguilla, pero me quedo con esa parte en Veracruz,
y después partes que nos tocó, te digo, enfrentar el descenso, todos los torneos, salvarnos sobre la hora. Y hay una parte muy, muy importante que ahí es donde yo creo que se hace una conexión afición-Lucas, Lucas-afición. Hasta el día de hoy, cuando me toca volver a Veracruz, ¿no? Me toca hacer el gol de la salvación en el último minuto, donde íbamos perdiendo 1-0 con Morelia y nos íbamos al descenso nosotros. Porque en otra cancha, que era Dorados, estaba jugando no recuerdo con quién, y en la otra era San Luis con Atlas, que terminan empatando, y con ese resultado nos íbamos nosotros al descenso. Me toca agarrar una pelota de volea, de un saque lateral, me queda, pum, le pego al ángulo, Edu, 1-1, y con ese gol nos salvamos. Pero no es por lo que yo hice, digo, fue el trabajo de todo el equipo, ¿no? Pero el momento fue tuyo, o sea, el del gol fue... Claro, y ahí es donde yo siento que esa conexión hasta el día de hoy entre afición, Lucas, afición, no se ha perdido, porque me lo reconocen mediante mensajes, cuando me ven en Veracruz que tengo la oportunidad de volver, siempre me recuerdan esa parte. Por eso Veracruz para mí es muy importante, ¿no? Porque fue el equipo que me dio la oportunidad de mostrarme, de darme a conocer, de cumplir mi sueño y aparte de vivir estas cosas. Sí. O sea, Lucas Ayala mandó al descenso a Guardiola. Vamos a decirlo. Mira, sí. Qué buena. Esa es buena. ¿Puedo vender con eso? Claro, así llega el próximo equipo. Yo mandé al descenso a Guardiola. Sí, claro, porque Pep estaba jugando en Dorados. Era el Loco Abreu. Estaba Juan Manuel Lillo, que hoy es auxiliar de Guardiola en el Manchester City. Sí. Creo que Dorados esa época, ese partido termina empatando. Sí, que Guardiola no entendía por qué habían descendido, porque incluso habían quedado creo que novenos en la temporada, algo así. Sí. Te pasa todo esto en Veracruz, todo lo bueno, lo emocionante, los momentos difíciles, y después llegas a Tigres. Sí. ¿Cómo se da tu llegada a Tigres, Lucas? Y en esa época el técnico era el Tolo, sí. El Tolo Gallego. A mí me avisa realmente mi representante. El tema en ese tiempo estaba el tema del draft. Sí. Entonces, realmente, Edu, eso pasó después de la parte que te conté que nos salvamos del descenso en Veracruz. Yo, por cómo se había dado todo, yo realmente estaba de vacaciones, me había quedado en Veracruz, me acuerdo, y no pensé que iba a salir de Veracruz. No me lo imaginé, no lo esperaba, y en ese tiempo no quería irme de Veracruz por cómo había terminado todo. Sí, porque había sido algo muy lindo que había sentido y... Yo estaba bien, es una ciudad hermosa y siempre me trataron muy bien. ¿Cobrabas bien, Veracruz. Lucas, en ese momento? Sí. ¿Sí pagaban en orden y todo? No en orden, pero pagaban. Pero pagaban, sí. Sí. No me acuerdo quién que nos decía un dirigente. Ustedes tranquilos, no recuerdo el nombre. Ustedes tranquilos, no pagamos a tiempo, pero cae. Que cae. De que va a caer, va a caer. De que va a caer, cae. Y hasta se van a sorprender cuando caiga. Y sí. Es así, digo, quizás pasaba, porque me tocó, tuve que irme a controversia, pero en definitiva lo terminé cobrando siempre. ¿sí? Lo que me quedó de deuda cuando me fui de Veracruz, pues tuve que meter la controversia, obviamente, porque uno no está para regalar nada, y lo terminé cobrando. Pero bueno, a mí se me da que Tigres me compra y a mí el que me avisa es mi representante. Te digo, la verdad que no lo esperaba y obviamente fue algo muy, muy, muy lindo, ¿no? Volver a la ciudad, volver a un equipo como era Tigre. En ese momento a Tigre lo había comprado una empresa tan importante como Cemex. Era el Tigre que armaba sus buenos equipos, pero deportivamente no la pegaban. Claro. Sí, por una cosa u otra no la pegaba. Trajeron a un técnico que había sido campeón con Toluca, que donde se había parado era campeón. El nombre del Tolo en ese momento era impresionante y bueno, armaron muy buen equipo. Llego yo, llega la Gata. Llega Lobos. Llega Lucas Lobos. Estaba el Conejo Pérez. El Conejo. Blas Pérez. Estaba el paraguayo... Diego Martínez. Estaba Diego Martínez. Estaba... El Gringo Castro. Estaba el Gringo que de Necaxa, creo, del América, no me acuerdo dónde llegó. Sí, estaba Hugo acuerdo. Sánchez. Sí. Estaba Blas Pérez. El Loco Abreu, si no estoy mal, me parece que llega ese torneo o el torneo al torneo siguiente. Que duró un año en Tigres y estaba el Tolo, ¿no? Sí. ¿Fue la época donde estaba Luri, estaba la asesoría de Valdano y todo eso? No recuerdo si estaba la asesoría de Valdano, pero en ese tiempo estaba Seba Luri metido en no recuerdo si Seba era el vicepresidente. Sí, era vicepresidente porque el presidente era Urdiales. Era Urdiales, sí, exactamente. Creo que era Urdiales el presidente. Fernando Urdiales. Sí, y Seba era el vicepresidente. Que veía la parte deportiva. Eso, el que veía toda la parte deportiva. Entonces, bueno, a mí se me da el tema de venir a Tigres en esa época, ¿no?
Y Lucas, esa parte, viendo ahorita lo que recordábamos de que decías, había días que no tenía para comer, vivía muy justo. ¿Cuándo tienes el salto económico importante en tu carrera? ¿Fue en Veracruz o fue ya estando en Tigres No, en o Tigres. fue después? Fue en Tigres. En Tigres. Fue en Tigres, porque en Veracruz las cosas sí iban bien, pero no como en Tigres. Digo, en Tigres fue el salto económico en la diferencia, vamos a decir, de lo que cobraba en un lugar y lo que cobraba en Tigres. Pero aparte de eso, venir a una institución como Tigres, se te acomodan todos esos temas porque era una institución seria en ese aspecto. Donde el día 15 caía en domingo y el día 13 tenías el dinero, el peso o los 2 pesos que habías arreglado. Entonces eso hace que te administres mejor, ¿no? Obviamente, ¿no? Claro. Porque vos cada 15 días tenés tus cosas, un club más ordenado en ese aspecto, con tu seguro de gastos médicos para ti, para tu familia, muchas cosas que tiene una institución como Tigres, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que puedas alinear ciertas cosas que en otro lado por ahí es más difícil, porque estás 3 o 4 meses por ahí sin percibir, sabes que tarde o temprano va a caer, como lo decía el directivo, pero mientras tanto hay que salir adelante. Claro. Entonces, ¿eso qué te hace? Agarrar de lo que... Del ahorro, de lo que sea. Del ahorro, ¿no? Y siempre digo, lo que vos agarrás de acá para tapar este agujero pensando que más adelante lo vas a poder volver a poner. No, ya no lo tapaste. Ya no llega más. No, ya no lo tapaste. Ya no lo tapaste vuelve. y te quedó ese hueco ahí que no lo tapas más. Sí. Entonces, bueno, ahí es donde das un salto en la parte mensual, en la parte de lo que cobrabas de un equipo al otro, y das un salto también en esa línea de poder alinearte en manejar mejor tu carrera económicamente. Yo me acuerdo que yo como aficionado a Tigres, Lucas, te veía jugar y siempre me dio la impresión de que eres un futbolista muy cumplidor. Sí. O sea, normalmente no estabas mal físicamente, no recuerdo que te hayas lesionado, es un jugador que siempre estaba disponible, pero a Tigres no se le daba en lo colectivo. Perdíamos clásico, no entrábamos a liguilla, entramos a liguilla, nos eliminaba el Atlante en la primera fecha. Vino el Tolo, vino Carrillo, vino Peckerman, vino Lapuente, te reencontraste con Daniel Guzmán, luego vino el Tuca. O sea, hubo muchos cambios en Tigres en ese momento. ¿Qué pasaba en Tigres en esa época, Lucas, cuando a ti te tocaba jugar? ¿Por qué identificas o viendo la hora de la distancia ya como tú en tu trabajo de auxiliar, de entrenador, qué crees que pasaba en Tigres que le iba tan mal en esa época? Muchas cosas, Edu. Digo, realmente creo que Tigres, desde que yo ingresé ahí con el Toro, siempre armaba buenos equipos, ¿no? Yo creo que era tanta la presión de buscar ese campeonato que realmente el equipo lo resentía, ¿no? Y cuando los resultados no nos acompañaban, entrábamos en una burbuja que la gran mayoría de las veces no podíamos salir, ¿no? Porque de todos los técnicos, la verdad, Edu, que he tenido ahí en Tigres, todos trabajaban. A su manera, trabajaban en el día a día por tratar de sacar la situación adelante. Cada uno encontraba su estrategia o su manera de sacar todas las situaciones adelante. Pero yo creo que nos metíamos tanto en esa burbuja de una presión tan grande, que se nos complicaban mucho las cosas a la hora de entrar a la cancha, ¿no? Porque vos podés decir, hoy en día yo analizo los equipos que hemos tenido en Tigre y teníamos grandes equipos. Sí, cómo no. Grandes compañeros. Esa época que mencionaste recién, la del Tolo, teníamos buen equipo. Después se va el Tolo y también teníamos buen equipo porque llegaban buenos jugadores, ¿no? Pero nos envolvíamos tanto en esa situación de presión que realmente al equipo le terminaba costando mucho, ¿no? Yo creo que va por ahí. También creo que no nos acompañaba el hecho de tantos cambios, ¿no? De técnicos, de directivas. Mucha directiva. Mucha directiva, muchos cambios, jugadores. 6 meses era uno y 6 meses después era el otro. Entonces también eso creo que nos costó muchísimo, ¿no? Y quizás muchas cosas más que el equipo individualmente no hacíamos las cosas bien y nos terminaba perjudicando en lo colectivo también, ¿no? Fue muy difícil. A mí me hubiera encantado, obviamente, que sea otra cosa con Tigres, ¿no? Yo realmente cuando se me da la oportunidad de venir a Tigres, Edu, me puse muy contento por volver a la ciudad a la que había llegado,
pero sobre todo por vestir la camiseta de un equipo tan importante como era Tigre, ¿no? Yo sabía a la perfección lo que significa Tigres en la ciudad, ¿no? Lo que es vestir la camiseta de Tigres, lo que es la afición de un equipo y de otro. Entonces, todas esas cosas para mí fueron fantásticas y era como cumplir un sueño, ¿no? Estar en una institución como esta, ¿no? Que me iba a enderezar en muchos aspectos, sí, en la parte económica, y que ibas a poder estar en un equipo que pensaba yo que íbamos a estar siempre peleando arriba. Entonces te llenas de todas esas cosas que te van llenando de una presión que si las cosas no se van dando, pues es difícil de sacarlas a veces, como nos pasó. Sí, termina siendo muy complicado porque a lo mejor no tenían a alguien como ese Cuauhtémoc Blanco que quería que todos jalaran parejos hacia un lado, ¿no? Había buenos jugadores, pero tal vez sí faltaba un poquito más de comunión y de que salieran bien las cosas. Después de Tigres, si no me equivoco, vas a Atlas. Así es. Te vas al Atlas de Guadalajara y estando en Atlas te convocan, ¿verdad? A selección. Así es. Es Sven-Goran Eriksson y estaba Paco Ramírez de auxiliar. Paco Ramírez, el auxiliar. Sí. Paco era el que se comunicaba con nosotros. Sí, exacto. O sea, porque era él el que hablaba inglés, ¿no? O decían que hablaba inglés o eso creían. Yo no sé si le entendía, pero él era el que supuestamente traducía. Bueno, el que traducía. El que traducía. Más no sé si le entendía o nos tiraba cualquier cosa. Sí, puede ser, ¿verdad? Para como nos fue Lucas. Bueno, yo creo que sí, pero Paquito, muy bien. Ojo, un tipo muy estudioso del fútbol. Sí. Que sabe muchísimo. Sí. Y obviamente ese fue mi mayor logro deportivo. No me imaginé nunca, la verdad, vestir la camiseta de la selección mayor de México, ¿no? Pero se da porque cuando yo me voy a Atlas, de Veracruz, Tigres y Atlas, Edu, fue mi mejor momento deportivo. Individualmente creo que fue mi mejor punto, ¿no? Mi mejor punto, donde me tocó muy buena época en Atlas deportivamente hablando y que me da la oportunidad de poder ser visto en un torneo, el torneo de Interliga, sí, donde vamos con Atlas. Yo llego a Atlas, de Tigres me voy a Atlas, nos vamos a la Interliga. Me fui a Guadalajara, una semana entrenando y de ahí nos vamos a la Interliga y hacemos un torneo sensacional. Es más, perdemos la final para el pase directo. ¿Te acordás que te daba el pase directo a Copa Libertadores? A Libertadores, claro. Y perdemos la final contra Pachuca. Sí. Dejamos afuera a América en semifinal haciendo un torneo sensacional y jugamos la final contra Pachuca, perdemos por penales y recuerdo que ese partido quedamos afuera, nos vamos a bañar, el hotel, cena, vamos para el aeropuerto y llegando al aeropuerto estaba Paco. Entonces Paco me llama y me dice: Luca, la verdad te quiero felicitar, quiero que estés muy atento porque puede ser que a raíz del torneo que has tenido y que te venimos siguiendo y hemos visto lo que has hecho esta Interliga y ha sido sensacional, puede ser que en algún momento se te dé el llamado a la selección mayor. Bueno, no, en ese momento Edu me sentía con el pecho inflado, el mejor del mundo. Era Messi en ese momento. Y bueno, me regreso a Guadalajara, sábado, domingo descanso y el lunes se me da lo de la convocatoria, que no lo podía creer. Que no lo podía creer, la verdad. Y fue lo máximo, Edu. Deportivamente hablando, fue mi mayor logro. ¿Jugaste, me acuerdo, llegaste a debutar en el Estadio Azteca? No, a mí me tocó jugar un partido amistoso. Me tocó ir una semana y media más o menos a entrenar al CAR. Ajá. Entrenamos ahí, viajamos a Estados Unidos, estuvimos como una semanita y jugamos un partido amistoso contra Suecia. La selección de Sven-Goran Eriksson, ¿verdad? Que él era de ahí, sueco. Claro, y jugamos contra ellos. No recuerdo el lugar en Estados Unidos donde fuimos a jugar el amistoso. Me tocó jugar como 70 minutos, que tampoco pensé yo que me iba a poner de titular. Y bueno, me tocó jugar de titular ese partido, 60, 70 minutos donde jugué. Y bueno, después de esa situación, pues a Sven ya no se quedó en la selección, ¿no? Que le toca salir. Pero bueno, así fue como me enteré. Me llevan por el hecho, yo creo, de lo que quizás habían visto un poco de mí en Tigres, en Veracruz, pero yo creo que sobre todo de esta parte de la Interliga que te estoy contando con Atlas, que fue muy buena. Sí, que fue bastante bueno. Ese torneo a mí me agradaba mucho, ese torneo de Interliga. Estaba muy bueno. Y el premio que te daba, sensacional, una Era Copa el pase Libertadores. a una Copa Libertadores. Ese llamado selección mexicana, hay mucha gente que todavía tiene algo en contra de convocar naturalizados. Hasta la fecha, ¿no? Con Julián Quiñones. Sí.
Pero si nos ponemos a ver la carrera de Lucas Ayala, llegó a los 15 años, vivió en Monterrey, vivió en Saltillo, vivió en Tapachula, vivió en Cuernavaca, vivió en Veracruz, vivió en Jalisco. O sea, te formaste en México prácticamente. Y prácticamente no, me formé en México. Te formaste en México, estuviste 2 años en el fútbol formativo en Racing, más o menos, ¿no? Del 93 al 95 estuviste. Sí. Y eso es lo que yo creo que también tiene que importar mucho, ¿no? Tu desarrollo en el fútbol mexicano, como por ejemplo hoy le pasó a Julián. Julián que llegó a Tigres a los 18, se fue a Lobos, se fue a Venados, se fue a Atlas, América, y termina llegando a un equipo, ¿no? Sí. Eso sí está bien para el fútbol mexicano también, ¿no? Ese tipo de convocatorias. Sí, totalmente. Como el caso de Santi Jiménez también, del Chaquito, también. Otro caso, ¿no? Sí. Que le ha tocado pasar por esa situación, sí. Yo realmente no comparto para nada. Yo creo que cuando se naturaliza a alguien y tiene las facultades y tiene todo lo deportivamente hablando como para poder ayudar a la selección a conseguir un objetivo, ¿por qué cerrarle las puertas? Lo hacen, y por ahí se escucha medio tonto, pero lo hacen las mejores selecciones del mundo. Sí, las mejores selecciones del mundo. Hoy, por decirte, la campeona del mundo tiene a Garnacho, por ejemplo. Un tipo que no se formó en Argentina, un tipo que hasta habla poquito el español, y sin embargo, Scaloni no se tienta el corazón. Es elegible. Y estás hablando de la campeona del mundo. Que si Garnacho le va a hacer bien a la selección campeona del mundo, pues bienvenido sea. Y así vemos a Francia, así vemos a Italia, cuando sale campeona del mundo con Camoranesi. Y así podemos irnos con muchas selecciones. Entonces, ¿por qué de este lado no podemos pensar igual? ¿Por qué en México siempre tenemos que ponerle un pero al naturalizado? Esa parte no la comparto, no la entiendo, y más cuando se dan casos como la de Julián, que se forma desde chico acá en México, la de Santi Jiménez, y como fue mi caso también, ¿no? Realmente, Edu, yo no me naturalicé para que me convocaran. Yo no me naturalicé pensando en que me convocaran, porque cuando yo me naturalicé, que fue como en el 2005, pasó mucho tiempo para que me convocaran. No es que me convoqué para que me convocaran, o me naturalicé y a los 3 días me convocaron, o al mes, o a los 2 meses. No, pasaron años. Sí. Yo lo hice por otras cosas. Yo lo hice porque quería este país y porque pensaba quedarme a vivir aquí. Y tan es así que hoy sigo viviendo acá en México, en Monterrey, y no pienso irme. ¿Por qué? Porque acá tengo mis cosas. Claro. Aquí hice mi vida. Y yo me naturalicé para tener a futuro mi familia, a futuro mis hijos, mi casa, mi negocio, no tener ningún problema de que sos extranjero y no podés tener esto, no podés hacer lo otro. Me naturalicé por todo eso. No por el hecho de vestir la camiseta de la selección, que si venía, claro, bienvenido. Pero no se me pasaba en la cabeza, porque yo pensé que la realidad, que quizás no tenía el nivel o que no iba a poder lograr el nivel para poder estar en la selección mexicana de fútbol. Yo no lo hice por eso. Como yo creo que tampoco Julián, como tampoco Santi, y todos los demás casos, ¿no? Uno se naturaliza porque quiere mucho a este país. Claro. Y a mí me pasó eso. Por hablar por mí, yo lo hice por eso. Después se da la otra situación, ¿no? Entonces, por eso es que no comparto y me duele mucho cuando antes de actuar también ya los matan a los naturalizados. Y no me parece que sea así. No tendría que ser así, porque yo comparo lo que hacen otras selecciones campeonas del mundo que consiguen objetivos y teniendo gente naturalizada y gente que puede aportar en lo deportivo. ¿Por qué no? ¿Por qué acá no? Sí. No, aquí vivimos muy, muy en el pasado, ¿no? O sea, no hay esa actualización. Y yo personalmente, si jugaran 11 naturalizados, Lucas, yo no tendría ningún problema. Mientras sean elegibles, mientras la FIFA diga que se puede, adelante. Te vas al Atlas, en Atlas tienes un balance positivo, te va bien. Después de Atlas, de lo que ahorita nos platicaste, que es también donde has vivido tu mejor momento, ¿te vas a Correcaminos? Termino en Correcaminos jugando. Sí. Termino, ahí es donde yo decido dar un paso al costado, pero ya después de haber estado de Atlas, paso a Correcaminos, 3 años y medio más o menos, donde me voy a Victoria por una invitación de Omar Arellano. Sí. El papá de la Pina Arellano. De la Pina Arellano, que jugó acá en Tigres hace mucho tiempo. Sí, bueno, yo hice una muy buena relación con él, una gran persona que me invita a ir a un muy buen proyecto en Correcaminos, que Correcaminos un equipo que siempre se quedaba ahí, hasta el día de hoy. Hasta la fecha. Siempre se terminaba quedando a un pasito, ¿no? 50 centavos para el peso. Y se arma un lindo proyecto donde llevan a Omar, que era un tipo con experiencia en el ascenso, que ya le había ido bien con otros equipos, ya había salido campeón. Y le dan la oportunidad de armar un buen equipo y tan es así que, bueno, me invita, lo acepto. Correcaminos era un equipo que lo hacía bien en la parte económica, apostaba
en armar buenos equipos. Sabía que el apostar en buenos equipos era traer buenos jugadores o jugadores armados, hechos, pero que había que invertirle. Y Correcaminos lo hacía. Económicamente apostaba fuerte y armó un buen equipo. Y la parte económica para mí era importante en ese momento porque ya empezás a ver esa parte del retiro. Ya estaba más pensando quizás en agarrar un buen contrato, estar en un buen club, contento, junto con mi familia en ese momento, pero también sin dejar de lado la parte económica y pensando que eran 3, 4 años más, ¿no? Entonces, donde vos tenías que asegurar ciertas cosas. Entonces, se me dio con Correcaminos, me fui y también tuvimos buenas y malas. El primer año fue fantástico, perdimos la final con Tecos, por penales también. ¿El Tecos de Paco ya estarán? No. No recuerdo quién tenía el Tecos en esa época. Yo no me acuerdo. No Yo me lo acuerdo recuerdo. que hay una final que gana que luego se convierte en Mineros. No era todavía eso. faltaba. No recuerdo quién lo tenía el Tecos, que perdemos la final en Correcaminos, en Ciudad Victoria. Y nada, como te digo, siempre nos faltaba 50 centavos para el peso y nos quedamos a nada. ¿Te tocó en Correcaminos con Hugo Sánchez? Esa época teníamos un equipazo. Gente que había jugado en primera, pero mucha gente que había jugado en el ascenso con un nombre importante. Caso de Huguito. Sí, Hugo Sánchez. Caso de Miguel Pinto, que se fue con nosotros. ¿El arquero chileno? El arquero chileno. Ok, no me acordaba. Fíjate. Caso de Eder Borelli. Eder Borelli, que luego vino acá. Caso de... Había, un chico argentino que era El Samba Rosas. Edu Dos Santos, que la rompió en el ascenso, el Samba Rosas, el Negro Nurse. Nurse, cómo no. Mexicano. Mexicano, que quizás en primera el Negro Nurse no fue lo que fue en el ascenso, ¿no? Hace poco jugó en Pachuca, ¿no? Sí. Hace poco jugó en Pachuca y no le fue tan bien. Pero que era en el ascenso, hizo goleador histórico, hizo un nombre muy importante el Negrito. Y tenía Nicolás Saucedo, otro tipo que en el ascenso la rompió toda, que le fue muy bien. Un paraguayo que llegó ahí con nosotros de Central, que lo hizo muy bien. Entonces teníamos un muy buen equipo. Muy. Alejandro Berber, que estuvo Berber también en Monterrey, ¿no? En Monterrey, lateral por derecha. Entonces armamos muy buen equipo. Manuel López Mondragón, me estoy acordando, ¿no? López Mondragón. Central. El Central. Sí. Y armamos quizás... No éramos los mejores técnicamente, pero era un equipo de mucho corazón, como tenés que tener en el ascenso. Claro. Y saber jugar en el ascenso. El ascenso es muy diferente a lo que es una primera división. La primera división es más pensante, más técnica, tenés más tiempo de pensar, jugadores mejores técnicamente. Y el ascenso, sí te encontrás de eso, pero es mucho más esto. Corazón, lucha. Es lucha, garra, corazón, dinámica, intensidad. Tenés menos tiempo para pensar dentro de la cancha. Entonces, ese equipo tenía eso. Pero ese era el ascenso de tu época, Lucas. Ahorita es otro. Ahorita sí, es otro. Es uno totalmente diferente. Es un juego mucho más lento. Uh-huh. Es un juego en donde hay mucho más joven, en donde te encuentras poco Samba Rosas, poco Nurse. Sí. Y creo que eso le afectó al fútbol mexicano. Pero yo creo que se debe, Edu, a que hoy en el fútbol de ascenso no se juega nada. No se juega nada. Entonces, yo como dueño de un equipo de fútbol, ¿para qué carajo voy a invertir? Claro. Si realmente salgo campeón, encuentro llegar al objetivo. ¿Y luego? ¿Qué pasa? Sí. El torneo que viene sigo jugando donde estoy hoy, consiguiendo el objetivo de salir campeón. Entonces yo creo que tiene que ver mucho eso. Yo cuando llegué a jugar en el ascenso en el año 95, 96, 97, ya cuando empiezo a jugar en el ascenso era encontrarte con equipos, Edu, que armaban equipazos. Irapuato, Yucatán, Celaya, Acapulco. Ir a Acapulco, el mismo Tigre de Saltillo que me tocó jugar, Tigre de Saltillo que me tocó también perder una final cuando el técnico era Bato, que en paz descanse, que perdimos una final con el San Luis en esa época también, que era de Televisa y armaba unos equipazos. No, el ascenso te encontrabas con ese tipo de fútbol, pero que los equipos invertían bien para conseguir el objetivo. Y eso que era solo una plaza. Exactamente. Hoy no es la mitad de eso. No, hoy ni la mitad. Hoy son equipos mal armados, son técnicos que les urge irse, son patrocinadores que no llegan, sabes que nadie te está viendo en televisión, va muy poca gente a los estadios. Hoy yo te pregunto, Edu, ¿te sentás a ver 4 partidos seguidos del ascenso? No hay manera. No. Si acaso ves la final que dirigió Cancún y se acabó. Antes sí te veían. Y no te pasa solo a ti, a mí también me pasa, realmente.
pero tiene que ver con esto para mí, ¿no? Porque dejó de interesar lo que es el ascenso. Sí, Entonces, porque no hay premio deportivo. No hay premio deportivo. No. Lucas, te vas a Correcaminos y tú, ¿cuándo sentías que era el momento de retirarte? ¿Qué señales viste? ¿Qué sentiste? Que sabías que ya se había acabado tu tiempo en el fútbol. Los últimos 6 meses fueron muy duros, muy duros. Ahí es cuando yo, al principio del inicio de esos últimos 6 meses, ya empecé a detectar que ya era momento de no. Yo siempre tuve en la cabeza el hecho de decir, bueno, quiero dejar yo al fútbol y no el fútbol a mí. Había visto otros casos donde realmente gente, no quiero dar nombres, que terminan jugando y vos los ves y ves que velocidad en la fuerza quedan a deber en el partido. La ¿no? recuperación física La es más recuperación tardada. física es más tardada. Entonces, yo no quería verme mal en ese sentido, ¿sí? Ahí es cuando el fútbol te está diciendo, ya, Luca, vete, ¿no? Y estás quedando mal vos. Entonces yo prefería, siempre tuve en la cabeza decir, bueno, yo tengo que darme cuenta cuando es momento de decirle gracias fútbol por todo. Hasta aquí llegué. Yo prefiero dejarte yo fútbol y no fútbol. Sí, que te da una hermano, patada de... Ya, vete, ya sos un desastre, no te podés ni mover. Y esos últimos 6 meses, desde el principio, hablé con mi familia en ese momento, con mis hijos, con la mamá de mis hijos en ese momento y le dije, ¿saben qué? Lo estuve pensando muchísimo y este va a ser mi último torneo. Obviamente que fue muy difícil para mí, sobre todo, analizarlo, eso todos los días con la almohada. Pero ¿qué me hacía analizar eso, Edu? Lo que vos decís, ¿no? Yo iba a entrenar y mi recuperación hacia el otro día era muy diferente hacia mis compañeros más jóvenes. Sí. Yo veía que llegaban hechos una luz y yo no me podía ni mover. Me dolía el tobillo, me dolía la rodilla, tenía problemas musculares. Y eso que mis últimos 3 años cambié todo lo que es alimentación, cambié el cuidado, el meterme al gimnasio, cambié muchas cosas que sí me ayudaron, pero así todo yo sentía que no recuperaba ni llegaba en la misma sintonía físicamente hablando que los demás mis compañeros. Y ni se digan los partidos. Yo cuando jugaba los partidos a veces veía que me tocaba enfrentar a X personas y 10 años más jóvenes que yo y volaban al lado mío. Y no me quedaba otra que cagarlo a patada o buscar alguna situación para bajarlo, ¿no? Y casi no batallabas de por dar patadas. Sí, no, me encantaba. Pero a lo que iba es que yo ya me sentía que llegaba tarde a una jugada, que eran más rápidos que yo, que iba a chocar y salía perdiendo. Eso durante el juego. Y después del juego, yo tardaba 2 o 3 días en recuperar. Y te digo, Edu, llegaba a mi casa y me metía en hielo, tomaba vitamina, tomaba agua, al otro día cenaba, ese mismo cenaba espectacular, al otro día me cuidaban las comidas y así todo sentía que cada vez esa parte de recuperación me costaba más. Sí. Y todo eso, que te cuento, me hizo empezar a poner en la balanza y a pensar que realmente ya era el tiempo. Que realmente lo estaba sufriendo. Ya lo sufría hasta el hecho de ir a entrenar todos los días, de concentrar, ya no lo disfrutaba tanto. Oye, y por ejemplo, estás pensando en el retiro y comienzas a pensar, va a dejar de llegarme un cheque todos los meses. Eso también es una parte importante, ¿no? Sí, importantísima, Edu. Pero bueno, también va bajando eso, Edu. En mi caso, el futbolista en Veracruz, por decirte, en primera división, fui a 10 pesos, en Tigre fui a 15 pesos, y después de Tigre en Atlas me mantuve 15, 20, y quizás fui bajando. Es normal. Vos vas aumentando de edad. Sí. Y baja el ingreso. Y baja tu ingreso. ¿Por qué? Porque vas teniendo quizás menos rendimiento, menos minutos. Juegas menos premios. Entonces, también eso los directivos lo ven. Cuando vos sos jugador no lo entendés. Pero hoy que yo estoy afuera, entiendo también esa parte, ¿no? Del directivo donde tiene que decir, a ver, escuchame, Luca, no tenés 20 años ya. Sí. A los 20 años cobrabas 10 pesos. Pero hoy ya tenés, yo me fui a Veracruz, a Correcamino, casi 35 años. Entonces, pues yo no podía pretender, Sí, por mi cobrar nombre, igual. quizás otro nombre, por decirte, vamos a poner, el Cuauhtémoc Blanco, sí, es diferente. Pero Lucas Ayala no. Yo no podía pretender cobrar lo mismo en Correcamino que cobraba quizás a
cuando llegué a Tigres. Entonces, ese dinero va disminuyendo también conforme tu edad, tus minutos. Entonces, va bajando todo eso que también te hace pensar en esa situación, ¿no? Claro, Del todo retiro. eso va acabándose. Me interesa hablar también contigo el tema de la X-League, que es lo que estás haciendo ahora. Me interesa hablar también contigo el tema de tus hijos, que están tomando el mismo camino. Sí. Déjame nada más, Hugo, ¿alcanzamos a grabarlo ahorita o grabamos otro video? En otro video, ¿no? Un segundo episodio. Perfecto. Te invito a otro podcast. Claro en que este sí. mismo momento. Terminamos Lucas, Sí. hablando de tu carrera. Vamos a hablar de la Kings League, de tu etapa como entrenador, como auxiliar y de lo que viene para tus hijos, que hace unas semanas, Lucas, fue el tema en todo Nuevo León, ¿verdad? Dale, Edu, claro. Primero que nada, agradecerte, como te dije, a vos por esta invitación, a la gente de Multimedia. Me sentí muy a gusto. Es muy lindo tener este tipo de charlas y que la gente conozca un poco, ¿no? También Sí. de lo que a uno le toca vivir de este lado. Y los temas que quedan pendientes me encantan, sobre todo el de mis hijos, ¿no? Ahorita lo platicamos. Pero Ahorita le lo damos platicamos. cuando quieras. Perfecto. Bueno, nos vemos en el segundo episodio de Los Insiders con Lucas Ayala.